Buenos días, yo soy Roberto Molero Martínez, estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Cádiz, en el programa de Ciencias del Mar y de la Tierra de la Universidad de Cádiz y la Universidad de Ferrara en Italia. Y bueno, voy a contaros hoy un poco sobre un trabajo que hicimos sobre la circulación superficial en zonas costeras con altimetría, concretamente una comparación con radar de alta frecuencia. Aquí tenemos un poco los objetivos que pretendo transmitir y las respuestas a las que intentaré responder con esta presentación. Y el principal objetivo que queríamos demostrar es si es posible estudiar la circulación superficial en zonas costeras con altimetría. Ya que la altimetría se usa de forma extendida para estudiar la circulación en mar abierto, pues bueno, queríamos ver si en zonas costeras donde existen algunos problemas con la altimetría también podemos llegar a tener medidas realistas de circulación superficial. Para ello, pues también aplicamos medidas de radar de alta frecuencia para mejorar y validar las medidas derivadas del altímetro. Y bueno, paralelo a esto, pues obtuvimos datos que nos permitieron analizar el efecto de las componentes geostróficas en la circulación en esta zona. Todo lo que voy a contar está publicado ya en ese paper que pongo ahí, en Remote Sensing of Environment, por si alguien quiere profundizar un poco más. El área de estudio es el Golfo de Cádiz, concretamente la sección más oriental, esa que se ve ahí en un recuadro, y como se ve un poco en la figura de la circulación general, bueno, el Golfo de Cádiz es una zona a nivel oceanográfico muy compleja, principalmente porque está cerca del Estrecho de Gibraltar, entonces hay intercambio de masas de agua entre el Mediterráneo y el Atlántico. Esto da lugar, además, a que haya presencia de eddy, frente, contracorrientes costeras, es decir, una variabilidad bastante alta, tanto espacial como temporalmente. Además, hay varios ríos como el Guadalquivir y el Guadiana que descargan agua de diferente densidad, lo que provoca incluso más variabilidad en la circulación superficial de la zona. Bueno, en esa figura tengo un poco representado las fuentes de datos a utilizar. Son dos antenas de radar de alta frecuencia que hay en esta zona, que fueron validadas previamente con el correntímetro ADCP que se muestra ahí. Y esas son las pasadas de Cryosat-2 utilizadas en este trabajo. Como podéis ver, son casi perpendiculares a la costa, lo que nos permite obtener la componente principal de la circulación en la zona, que es la componente zonal. Como ya he dicho, el satélite utilizado fue Cryosat-2. Eso es la inclinación de la órbita es de 92 grados, lo que nos da esas trazas que habéis visto perpendiculares prácticamente a la línea de costa. En el Golfo de Cádiz funciona en modo SAR y esto a 20 Hz nos da lugar a medidas aproximadamente cada 330 metros, lo que es una resolución espacial bastante alta. En el cuadro abajo se presentan las correcciones, tanto de rango como geofísicas, que le aplicamos a las medidas de Cryosat-2 para obtener una SLA lo más realista posible en la zona. Como digo, todo esto está ya publicado por si alguien quiere verlo más detenidamente. Esta es la metodología con la que preparamos los datos de SLA. Bueno, partimos de la SLA que podéis ver en la figura de abajo en negro, que es bastante ruidosa, y para eliminar ese ruido pues aplicamos un límite de 3 veces la desviación estándar y lo aplicamos en un bucle de 10 veces. A la SLA limpia que obtenemos le aplicamos un filtro LOES con una ventana, un espaciado dependiente de la escala de la circulación obtenida con el radar de alta frecuencia en las 72 horas previas a la pasada del satélite. La SLA ya filtrada, pues le sumamos el MDT interpolado del modelo interpolado a las posiciones de la traza del altímetro. Así obtenemos el ADT, la topografía dinámica absoluta, con la que podemos calcular la circulación superficial absoluta geostrófica aplicando la ecuación geostrófica. Bueno, y podéis ver en la figura de abajo las diferencias que habría entre la SLA inicial, que sería en negro, y la SLA ya editada, que es la roja. Con respecto al radar de alta frecuencia, las antenas que utilizamos producen medidas de circulación superficial total
con una resolución espacial de 1,5 kilómetros aproximadamente, y tenemos datos hasta 70 kilómetros de la costa. Como dije al principio, estas antenas fueron validadas con un correntímetro previamente. Y bueno, destacar que el radar de alta frecuencia nos da medidas de la circulación superficial total, a diferencia de lo que obtenemos con altimetría, que es una estima de la velocidad superficial geostrófica. Para acercar un poco los dos tipos de medidas, es decir, la geostrófica y la total, pues promediamos los datos de radar de alta frecuencia a 72 horas para eliminar señales de alta frecuencia, principalmente las oscilaciones de marea. Además, para asegurar la calidad de los datos, nos quedamos con los puntos de la malla del radar que nos aseguraban una calidad de datos, porque el 60% del tiempo nos producían datos válidos en esas 72 horas previas a la pasada del satélite. Vale. Siguientemente, para incluso acercar un poco más las dos medidas, sacamos unas correcciones ageostróficas para aplicárselas a las medidas del altímetro y así tener unas velocidades más cercanas a las totales en superficie, no solo geostróficas. Destacar que en el caso del viento, esos parámetros de la velocidad superficial producida por viento son específicos para nuestra zona de estudio. Por tanto, son correcciones que dependen de la zona en la que trabajemos. Y bueno, nos basamos en las dos principales componentes ageostróficas en la zona, que son la velocidad superficial producida por la fricción del viento y por fricción de fondo. Y producimos, lo sumamos todo y da lugar a esta circulación superficial geostrófica corregida por viento y por fricción de fondo. Una vez que tenemos esto, ya lo podemos comparar con las medidas superficiales de radar de alta frecuencia. Aquí se muestran los principales estadísticos de la comparación. En rojo, la correlación y el error cuadrático medio normalizado de la comparación entre la velocidad absoluta, es decir, sin corregir del altímetro, y el radar de alta frecuencia. Y en verde, una vez que aplicamos las correcciones ageostróficas. Claramente se ve que mejoran los resultados, y también podemos observar en la figura de abajo cómo esta mejoría es mucho más alta cerca de la costa. Por lo que concluimos en eso que las componentes geostróficas son claves para un estudio realista de la circulación en la zona costera, usando altimetría. Con el producto que generamos, tal y como he explicado antes, editando la SLA con ese proceso, añadiendo las correcciones y demás, pues intentamos observar un poco la circulación, la variabilidad espacial en la zona, y como podéis ver en la figura de arriba, la concordancia es bastante buena entre los derivados de altimetría, que serían las flechas en rojo, y los derivados del radar de alta frecuencia, que serían las negras. Aquí se muestra también datos de SST para hacernos una idea de lo que estaba teniendo lugar en la zona de estudio. En la figura de arriba, por ejemplo, se ve una acumulación de agua en la zona este del Golfo, de agua más cálida. Esto provocaría un desbalance del gradiente de presiones en la zona y, por tanto, una circulación costera hacia el oeste. Y eso se ve bastante bien, que lo captan tanto el radar de alta frecuencia como el altímetro. Luego, más al sur, ya circula hacia el este, que también lo captan igual. Y en la figura de abajo vemos cómo, a partir de las medidas altimétricas, podemos incluso detectar con buena calidad la variabilidad en la intensidad de la corriente. Se ve ahí que va disminuyendo hacia el sur. Como ya vimos que después de este trabajo que podemos utilizar la altimetría para estudiar la circulación en las zonas costeras, pues ahora lo estamos aplicando a datos de Sentinel-3, como veis ya en toda la zona del Golfo de Cádiz. La figura superior, esta de aquí, se representa el ADT y abajo la circulación geostrófica, y es un promedio de todo 2020. Podemos ver ya que se detectan estructuras generales que dan lugar a la circulación típica de la zona, como por ejemplo una sobreelevación en la zona de la desembocadura del Guadalquivir con respecto al resto del Golfo de Cádiz. Eso está muy relacionado con la típica contracorriente costera que se da en la zona,
Y bueno, como con Sentinel 3A y 3B tenemos las pasadas siempre por la misma zona, podemos generar también productos a lo largo del tiempo que nos permiten pues, analizar estructuras concretas. Aquí vemos, por ejemplo, esa figura de ahí a lo largo de... Sería todo 2020 a lo largo de la traza que se ve arriba. Y se observa cómo hay una estructura más cercana de la costa más cerca de la costa que fluye hacia el este, mientras al sur lo tenemos diferente. Y todo esto lo podemos ya llevar a cabo hasta 3 kilómetros, entre 3 y 5 kilómetros de la costa. Bueno, como conclusiones, pues con este trabajo nosotros tratábamos de presentar el radar alta frecuencia como una herramienta para validar datos de altimetría e incluso mejorar las velocidades obtenidas con altimetría. Y esta metodología la podremos aplicar también en misiones futuras, pensando incluso en misiones tipo el SWOT, que si funciona todo bien dará medidas de altura del nivel del mar en 2D, y eso con el radar de alta frecuencia pues también podríamos validarlo y compararlo. Creo que también demostramos bastante bien que con las medidas derivadas de altimetría podemos estudiar las zonas costeras a pesar de su alta variabilidad espaciotemporal. Y bueno, queda claro que es necesario conocer bien las componentes geostróficas de las diferentes zonas para tener una estima realista de la circulación superficial. Y muchas gracias. Gracias, Roberto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Buenas, soy yo de nuevo. Tenía dos cuestiones. Una es, entiendo que como estáis utilizando Cryosat, un problema que tienen los radares altímetros clásicos es el reflejo de la propia señal en la costa. Sí, correcto. Que sé que ahora se hace mucho esfuerzo en corregir, pero yo no tengo ni idea de esto, no trabajo en esto. Entonces me gustaría que hicieras algún comentario porque es importante, porque antes esto dejaba una sombra de unos 15 kilómetros o más y seguro que eso para vosotros es importante. Conectado con eso, si habéis considerado la posibilidad de utilizar altimetría SAR, que esto es una cosa que se está desarrollando mucho y que tiene mejor resolución, pero vamos, tampoco lo conozco demasiado, a ver qué opinas tú. Y luego una cuestión un poco más técnica. Me preocupa un poco la cuestión cuando tú vuelves a poner la topografía dinámica media. Sí. La topografía dinámica media se calcula a partir de la batimetría, considerando... Entonces, claro, yo me pregunto, porque la idea que subyace es que las anomalías que tiene respecto al nivel medio son causadas fundamentalmente por componentes geostróficas y, claro, en el caso de la zona costera no es verdad. Correcto. Y hasta qué punto incluso el propio geoide que estás poniendo puede estar afectado. O sea, aparte de las correcciones que tú haces de las componentes geostróficas, incluso puede ser que el MDT también se tuviera que hacer alguna corrección porque el nivel medio no es correcto. Entonces, también si pudieras comentar sobre eso. Gracias. Vale, sí, gracias. Pues es verdad que el MDT en la zona tenemos entendido por algunos trabajos que hemos hecho que no es perfecto, entonces sí que podría ser una de las fuentes de error y bueno, eso habría que mejorarlo en el futuro y tener eso con un modelo lo más realista posible. Es verdad que el MDT puede ser una de las fuentes de error y nosotros no consideramos eso aquí porque bueno, los resultados que obtuvimos fueron bastante buenos. Y bueno, los datos que usamos nosotros son del Cryosat. Aquí funciona en modo SAR y por eso tenemos datos cada 300 metros aproximadamente. Si hay tiempo para una cuestión rapidita, ¿alguna más? ¿No? Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente.